Hola, nosotros somos el equipo 4, conformado por Daniela Ledesma Serna, Emilio Vázquez Rodríguez y yo, Jorge Andrés Leiva Talamante. Somos estudiantes de la Universidad Iberoamericana de León en la licenciatura de Ingeniería en Biotecnología. Y hoy vamos a presentar nuestro proyecto Leyes de los Gases para la materia de Físico-Química Experimental. Ojalá les guste. En este video vamos a explorar diversos experimentos que son sencillos a simple vista, pero demuestran principios fundamentales de los comportamientos de los gases, es decir, las leyes de los gases. Estos principios son clave no solo en la ciencia, sino también en múltiples aplicaciones industriales muy importantes, tales como sistemas de refrigeración, motores y muchos procesos químicos. De hecho, las leyes de los gases han sido muy importantes desde la revolución industrial. La teoría detrás de estos experimentos que veremos en este video se basan en la ley de Boyle, en la ley de Charles, en la ley de Gay-Lussac y la ley de los gases ideales. Veremos cómo estas leyes ayudan a explicar cómo cambia la temperatura, la presión o el volumen de un gas si se cambia alguna de estas variables. El objetivo principal de estos experimentos es demostrar de manera visual y práctica cómo los gases se comportan en distintas condiciones, aplicando las leyes mencionadas. Vamos con el primer experimento. Tenemos una botella, un globo y un popote. Al principio el globo está inflado, pero cuando lo suelto el aire sale y llena la botella. Lo que sucede es que cuando liberamos el aire que estaba dentro del globo, ese aire entra en la botella y provoca que el gas dentro de ella se expanda. ¿Y qué pasa cuando un gas se expande? Lo que pasa es que el volumen disminuye, pero la presión aumenta. Esto se debe a la ley de Boyle, que dice que si aumentamos el volumen de un gas manteniendo la temperatura constante, su presión disminuye. Entonces, dentro de la botella, la presión bajó tanto que quedó por debajo de la presión atmosférica. Esa diferencia de presiones entre el interior de la botella y el ambiente creó una fuerza hacia afuera que permitió que el agua saliera del popote. El segundo experimento es uno de los más dramáticos. En este experimento, al calentar la lata, las partículas del gas en su interior ganaron más energía cinética. ¿Y esto qué provoca? Pues un aumento de temperatura y una expansión del gas. Pero cuando se sumergió la lata en agua fría, la temperatura del gas disminuyó de forma brusca. Esto provocó que las partículas del gas se movieran más lentamente y por lo tanto el volumen del gas se redujera tanto que la lata quedó toda apachurrada. En este experimento se comienza con una reacción de combustión. El etanol reacciona con el oxígeno del aire, lo que genera dióxido de carbono y vapor de agua. La ley de Gay-Lussac dice que si aumenta la temperatura del gas, la presión también lo hará. Sin embargo, aunque aumente la temperatura, la presión disminuye. ¿Y por qué sucede esto? Esto pasa por el cambio del número de moles de gas durante la reacción. En la reacción, al principio tenemos 3 moles de oxígeno que generan 2 moles de dióxido de carbono, lo que representa una disminución en la cantidad de moles de gas. Según la ley de los gases ideales, la presión depende tanto de la temperatura como de la cantidad de moles. En este caso, aunque subió la temperatura, la reducción en los números de moles fue más importante, y por eso la presión bajó, empujando el agua hacia el interior del vaso. Aquí tenemos otro experimento. A medida que calentamos el agua del sistema, el gas dentro de la probeta también lo hace. Las moléculas de gas se empiezan a mover más rápido porque tienen más energía cinética y eso hace que el gas se expanda y que éste también gane más volumen. Podemos observar este aumento de volumen con las medidas de la probeta. Este es otro ejemplo de la ley de Charles, que dice que cuando la temperatura sube, el volumen del gas también. Aquí podemos observar la gráfica del volumen del gas en función de la temperatura. En teoría, si el gas se comportara de manera ideal según la ley de Charles, debería de verse como una línea recta. Sin embargo, se curva un poco. Esto se puede explicar considerando que los gases reales no se comportan idealmente, sobre todo cuando la temperatura aumenta o hay interacciones entre las moléculas del gas. Hemos llegado al quinto y último experimento, que es igual de fascinante que los demás. Mientras calentamos nuestro matraz, podemos observar que salen burbujas por el otro extremo de la manguera, y esto es completamente normal, ya que el gas expande su volumen al aumentar su temperatura. Todo va normal hasta aquí, hasta que envolvemos el matraz con la tela fría, y aquí es cuando ocurre lo fascinante. El gas se enfría debido a la tela, lo que hace que su volumen baje al igual que su presión.
Como la presión afuera es más alta, empuja el agua por la manguera hacia el matraz, y otra vez estamos hablando de la ley de Gay-Lussac. Si la temperatura baja, la presión también. Y bueno, después de realizar todos estos experimentos, pudimos ver de manera clara cómo se comportan los gases bajo ciertas condiciones. Por ejemplo, cuando aumentamos el volumen y bajamos la presión en el sistema de la botella del globo, demostramos la ley de Boyle. También notamos cómo cambia la presión al enfriar un sistema cerrado, como en el sistema del matraz de destilación y la tela fría. Ahí se hizo evidente la ley de Gay-Lussac porque al disminuir la temperatura disminuyó la presión. En resumen, todos esos experimentos nos permiten observar que las leyes de los gases no son simples ecuaciones en papel, sino que también se pueden ver, medir y entender con ejemplos sencillos pero ilustrativos.